A ver, muchas veces lo que parece simple ruido o, no sé, caos en los medios y la política, en realidad sigue un guión, casi como un manual de técnicas de manipulación que ya está súper documentado. Así que vamos a desmenuzar esto para entender bien cómo funcionan estas estrategias. Y sí, es una pregunta que cala hondo, ¿no? Pero vale la pena planteársela. Porque la realidad es que hay fuerzas externas trabajando todo el tiempo para moldear lo que pensamos. Reconocer sus métodos es, sin duda, el primer paso para empezar a pensar con más libertad. En este análisis vamos a desglosar estas tácticas. Primero, veremos cómo se controla la información que nos llega. Luego, cómo se usa para dividir a la sociedad. Después, algo importantísimo, cómo se influye en la educación. Y para cerrar, lo mejor, cómo podemos construir nuestras propias defensas. Muy bien, pues arranquemos por el principio, por la base de toda esta pirámide. Y es que la manipulación siempre comienza controlando lo que la gente ve, oye y lee. Quien controla la narrativa, pues básicamente controla la percepción de la realidad. El chiste aquí es crear lo que se conoce como una cámara de eco. Un ejemplo muy claro es lo que pasó en Venezuela, donde el gobierno fue cerrando medios de comunicación independientes. ¿Qué pasa al final? Pues que solo se escucha la versión oficial. Y si a eso le sumas la repetición constante, una y otra vez, llega un punto en que el mensaje se acepta casi sin cuestionarlo. Ahora, fíjense bien en esto porque es clave. Vean la diferencia en cómo se usa el lenguaje. Ambas frases describen el mismo hecho, ¿cierto? Pero la segunda está diseñada para saltarse la lógica y conectar directo con una emoción, ya sea de enojo o de humillación. Esto hace que la gente sea mucho más receptiva al punto de vista que se le quiere imponer. Y esto nos lleva a un concepto todavía más profundo, la neolengua. Aquí ya no se trata solo de usar palabras que provoquen emociones, sino de cambiarle el significado a las palabras, o de plano, eliminar algunos términos. Porque, piénsenlo, si no existe una palabra para un concepto, es muchísimo más difícil pensar en él de manera crítica. Y estos ejemplos lo dejan clarísimo. Cuando se redefine una palabra, como matrimonio, se cambia todo el marco del debate. Cuando se usan eufemismos como un derecho, para temas que son súper complejos, se esconden un montón de implicaciones. O se elimina vocabulario, como la distinción biológica de sexo. O se usan esas frases vacías como «estamos en el siglo XXI» para callar cualquier discusión sin tener que dar un solo argumento. Listo, ya vimos el control de la información. Ahora, pasemos a la segunda gran jugada. Una vez que se controla lo que la gente escucha, el siguiente paso es explotar la psicología humana para generar conflicto y, sobre todo, para dividir a la sociedad. Este es de manual, de verdad, una de las herramientas más viejas y efectivas que existen. Cuando las cosas van mal, es mucho más fácil dirigir el enojo de la gente hacia un otro, en lugar de asumir la responsabilidad. Y este enemigo puede ser cualquiera, interno, externo, real o hasta imaginario. Este es un ejemplo perfecto que seguro suena familiar. Se toma un evento histórico y se le convierte en la causa de todos los problemas que tenemos hoy, como la corrupción o la mala administración. Con esto se crea un enemigo en el pasado y se desvía por completo la atención de las decisiones y responsabilidades del presente. Porque al final el objetivo de crear enemigos es justamente este, la fragmentación. Una sociedad que está dividida es una sociedad débil. Cuando la gente está ocupada peleando entre sí, es mucho más fácil de controlar, porque su poder como colectivo, pues, simplemente se rompe. Y aquí vemos cómo lo logran. Llevan la política a los extremos, donde todo es blanco o negro, sin matices. Se siembra desconfianza entre clases sociales o razas. Y muy importante, se ataca a cualquier institución que pueda ofrecer un punto de vista neutral o que una a la gente, como la ciencia o la religión. El objetivo es que la gente se sienta aislada, sola y piense que es solo una voz. Un líder es quien de verdad los entiende. Bien, ya vimos cómo se controla el presente. Pero, ¿y el futuro? Para eso está la estrategia a largo plazo, moldear las mentes de la siguiente generación a través del sistema educativo. La historia, vaya que es un campo de batalla clave. Miren este ejemplo sobre la conquista española. Si solo se enseñan los aspectos negativos y se omiten deliberadamente los positivos, se crea una narrativa de victimismo y de resentimiento que le sirve a una agenda política de la hora. La historia deja de ser un registro y se convierte en una herramienta. Entonces, el punto crucial es este. Se reescriben los libros de texto, se quitan materias como la filosofía, que justo enseñan a cuestionar, y se fomenta que la gente memorice en lugar de que analice. El objetivo es muy claro: formar ciudadanos que acepten la narrativa oficial sin dudar y que sientan una lealtad casi emocional hacia el poder. Ok, ya analizamos el problema a fondo. Y sí, puede sonar un poco abrumador, pero ahora viene la parte buena, la solución. Esta última sección es una especie de guía para construir defensas intelectuales propias.
Y es que el simple hecho de ser consciente de que estas tácticas existen, ya es una defensa enorme. Nos pone en estado de alerta. Ahora, vamos a ver qué herramientas prácticas podemos añadir a nuestro arsenal. Aquí tenemos un marco súper práctico y fácil de recordar. Primero, siempre preguntar de dónde viene la información, quién está detrás. Segundo, algo vital, salir de la propia burbuja informativa, leer y escuchar a quienes piensan diferente. Tercero, desconfiar de las explicaciones demasiado simples para problemas que son complejos. Y cuarto, si un mensaje provoca una emoción muy fuerte, vale la pena hacer una pausa y preguntarse por qué. Y este es el mensaje final que es quizá el más poderoso de todos. Al final del día, el pensamiento crítico no es algo que nos regalan, es una responsabilidad personal. Es la herramienta más potente que tenemos para navegar en este mundo que está saturado de información y de agendas ocultas. Con esto cerramos el análisis. Y la pregunta ahora queda en el aire, después de haber desglosado todo esto. ¿Será en las noticias de esta noche, en las redes sociales, en las conversaciones políticas? Mantener los ojos abiertos es, sin duda, el comienzo de todo.